orientador educativo y el responsable de cada una de estas charlas. Adelante, Francisco. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mamás y papás de familia que hacen un espacio en su valiosa agenda para atender esta intervención o servicio que ofrecemos desde esta dirección. Hay todo un equipo de trabajo en la planeación hasta esta parte que también es la ejecución, que a su servidor le corresponde, pero hay mucha gente que ha planeado esto, desde funcionarios universitarios, directivos de planteles y dependencias, como lo dijo ya la maestra Elsa, y hoy vamos a concluir este cuarto ciclo. Fíjate, papá y mamá, que es muy importante porque coincide pues con el cierre del semestre. Quizás tu hijo o tu hija está concluyendo su nivel de preparatoria, quizás tu hijo o tu hija ha concluido el primer año en su vida universitaria después de la secundaria, o quizás tu hija o tu hijo ha concluido su primer año de formación en nivel superior en una facultad, o va a terminar también su facultad, o va a semestres avanzados a nivel superior. Y es importante en esta etapa de cierre que le preguntes, aunque ya te lo diga, no solo por sus calificaciones, cómo se ha sentido, cómo le ha ido, que le reconozcas sus logros, sus esfuerzos, y si hay cosas que mejorar, pues bueno, con el acompañamiento adecuado, estimularle, estar al pendiente, para que aproveche este ciclo de tiempo que queda en este periodo intersemestral y se prepare para la etapa que viene en su próxima inicio de cursos. Te lo decimos así porque fíjate que para que el rendimiento académico, es decir, los 10, los 9, los 8 que todavía son considerados como parte de un buen desempeño académico, y el estado de ánimo personal, la motivación, las ganas, la creatividad en tu hija o en tu hijo se fortalezcan, se puedan expresar de manera más espontánea y natural, para ello es necesario el desarrollo socioemocional. Por eso en esta última charla, después de haber visto la serie de títulos o charlas que hemos hecho centradas en otras temáticas, cerramos con esta. Cerramos con el semestre, cerramos el ciclo con todo el apoyo socioemocional que en muchas de las ocasiones, si no es decir que todas, es la base para la actitud con la que se van a vivir en muchas de las demás áreas de la vida de tu hija o de tu hijo. Y bueno, ahí como familia formamos un pilar muy importante de una influencia directa, que así se le puede denominar como base del bienestar, el desarrollo socioemocional. Yo aquí te presento un esquema en donde hablamos que el desarrollo, que sería parte de un ambiente, el desarrollo socioemocional es así, es generar un ambiente, viene siendo el precursor del desarrollo individual. Es decir, aquí cómo va a influir a tu hija o a tu hijo en base también a sus características de personalidad y las decisiones que tome. Bueno, pues para que este individuo se manifieste, va a incidir mucho lo que el ambiente le esté generando, como todos sus insumos, vuelvo a repetir, todas las influencias que pueda tener. Y este ambiente que genera un desarrollo socioemocional o contribuye a ese desarrollo socioemocional de tu hija o de tu hijo como un individuo, es el que va a reflejar el desarrollo académico. Obviamente es un indicador, porque en ocasiones tu hijo o tu hija puede tener excelentes calificaciones, una excelente conducta, pero sus emociones pueden no estar en un equilibrio muy funcional. Lo hemos visto en la experiencia. Entonces, por ello es importante. Y al contrario, pues aparentemente con un muy buen desarrollo socioemocional, pero con una deficiencia en su desempeño académico y también en su aspecto personal, ¿no? A veces en las relaciones
que tienen ahí en la escuela, en acatar las reglas del orden básico y funcional. Entonces, por eso manejamos este esquema, que es importante que lo tengamos en cuenta, y eso es lo que hoy nosotros queremos contribuir. Se entiende por desarrollo socioemocional, así tal cual te lo leo, papá y mamá, al desenvolvimiento, fíjense bien, de los conocimientos, o sea que ahí se involucra la capacidad cognitiva, el razonamiento, los conocimientos y habilidades que van a permitir que a este individuo sea consciente de sus emociones, reconocerlas, nombrarlas y tener la capacidad para gestionarlas a través de conductas que cuando se entrenan y se estudian teóricamente, pues se le llaman técnicas de gestión emocional. Para mí, es decir, para ella misma, para él mismo, para tu hijo, para tu hija, pero también con la capacidad de mantener una empatía que les permita reconocer las emociones, los estados anímicos, los conocimientos de las personas con las cuales se relacionan. Es decir, como vemos aquí en la gráfica, ¿no? En esta imagen, reconocer la tristeza, el enojo, el agrado, desagrado, melancolía, enamoramiento, o sea, toda esa gama, pero no solo en él o en ella, también en su ambiente. Y el principal ambiente, recuerda, socioemocionalmente, eres tú, eres su padre, sus hermanos, sus abuelos, y obviamente pues también los compañeros y compañeras, profesores con los que mayormente interactuamos. Por eso es importante comprender que este desarrollo socioemocional tiene dos elementos importantes, ya te los mencioné, el ambiente y las características individuales. Porque el desarrollo personal incluye que tengamos una serie de habilidades, y las habilidades, veíamos en la charla anterior, son unas cuestiones de hábitos, es decir, conductas repetitivas que hacemos con un objetivo y una intención, y que al estarlas realizando y realizando y realizando constantemente y con conciencia, nosotros generamos una virtud. Y así de esta manera, estos hábitos van a generar una mentalidad, y esa mentalidad va a ser la adecuada, con la cual mejoramos calidad de vida y se empiezan a construir pues todos los ideales, metas, eso que llamamos nosotros en el acompañamiento que damos desde orientación educativa a los chicos en prepa, el proyecto de vida. Dicen los maestros, los estudiantes, ¿qué es eso, profe, de proyecto de vida? Pues tus sueños y tus aspiraciones. ¿Cómo te ves? ¿Qué te va a gustar realizar? ¿Con qué creatividad lo vas a lograr? Y ese es el desarrollo individual. Entonces, este desarrollo individual implica un proceso de reconocimiento de esos conocimientos y habilidades para que socioemocionalmente generen el ambiente para mi desempeño individual. Y ese desempeño individual, pues uno, les repito, de los principales indicadores que vamos a ver en la prepa, pues son pues el progreso académico. Muchas veces eso se refleja, pues es la manera más práctica, por decirlo así, no es la única, en la calificación de tus hijos. Te decía que hay veces que tienen buenas calificaciones, pero no por ello su desarrollo socioemocional es del todo funcional. Entonces, papá y mamá, este bienestar implica salud, implica, veíamos en la charla anterior, una integración de ciertos aspectos, ciertas áreas, no solo en el área física, sino también en la mental y en el emocional. Entonces, este bienestar socioemocional implica todas estas áreas, que son de las que ahorita te voy a compartir de manera más concreta. Si uno de tus hijas o de tus hijos, es más, ni siquiera pensemos en tus hijos, en tus hijas, pensemos en nosotros. Si de repente alguno de estos elementos que yo te estoy presentando en esta diapositiva, alguno, el que tú quieras, no está en armonía, vamos a suponer el aspecto laboral, va a impactar de alguna o de otra forma en las demás áreas. Si traigo alguna situación de
preocupación laboral, va a impactar en el aspecto físico, va a impactar en el emocional y así sucesivamente. Estas áreas han sido expresadas por los grandes teóricos y todos coinciden en que conviene que estemos al pendiente y en un ejercicio constante de revisión y también de superación. Mira, papá y mamá, no va a haber un rendimiento académico adecuado, no va a haber un desempeño individual adecuado, ni un desarrollo socioemocional adecuado si tu hijo y tu hija no duermen lo que deben dormir. En la experiencia de los compañeras y compañeros orientadoras y orientadores educativos, narran cómo de repente llegan los correos electrónicos, llegan los mensajes por mensajería instantánea, en horas donde los chicos y las chicas deben estar durmiendo y descansando, de tal forma que su sistema nervioso parasimpático restaure todas las funciones del día, ¿no? Los ciclos de los desempeños de los órganos, haga el reset de los pensamientos, miedos, confusiones del día, y para eso se ocupa dormir. Pero es a la hora en que están despiertas o están despiertos. No todos, pero sí hay una mayoría que sí. Y los mensajes dicen, maestra, orientadora, orientador, ¿me puede ayudar? Es que fíjese, y empiezan a narrar. Y no duermen porque está alterado su ciclo de desempeño de sus funciones. A veces son desde los hábitos más simples. Y porque socioemocionalmente debe de haber algo, algún ruido, alguna inquietud, algo que les perturbe. Qué bueno que se comunican. Obviamente, si le hablan y le escriben al orientador, a la orientadora, también lo hacen con sus amigos, con sus amigas, si tienen pareja. Pero papá y mamá, ese mensaje, ese correo, originalmente es para ti. El destinatario debe ser tú. Nosotros generamos un puente de conexión o propiciamos. Hay veces que ellos no quieren que tú sepas qué les pasa, no quieren que tú sepas las situaciones que están, por lo que tú quieras, por razones razonables o que también no tienen nada de razonable. Pero nosotros propiciamos también mantenerte informado. Pero ahí, papá y mamá, algo está ocurriendo. Y la actividad física, la alimentación, el sueño, todos esos aspectos son importantes. Son hábitos básicos, hábitos muy, muy básicos, que son formativos a lo largo de su ciclo de desarrollo, es decir, desde preescolar, primaria y la secundaria. No es tarde, cuesta más trabajo porque pues ya se van formando sus propias modos, ¿no? Y estilos y sus hábitos. Pero sí convendría a papá y mamá, todavía en la etapa que ellos se encuentran, en un desarrollo todavía incluso físico, no se ha acabado de terminar de madurar ni su físico ni su sistema nervioso central. Entonces es muy importante, yo te invito a estar alerta. Y de repente, en la madrugada, pues con todo el cansancio que tengas, levántate y asómate ahí a la habitación. O cuando puedas, haz acuerdos para que andes haciendo revisión de sus historiales en sus redes sociales. O ahí constrúyete un perfil en donde tú también puedas ser seguidor de tu hijo o de tu hija, porque ahí es donde manifiestan y expresan todo esto. Y hago mención a un aspecto del bienestar físico que es el sueño, porque es ahorita una constante. Vamos regresando a una presencialidad que primero fue gradual, fue mixta, presencial, virtual, ahorita ya es fue totalmente presencial, y entonces vienen arrastrándose hábitos donde estuvieron frente al monitor, donde estuvieron pues alterando todo el movimiento físico de irse a la escuela, y todo era en casa. A veces eso cuesta trabajo retomar y hay que apoyar y tenerlo muy en cuenta. Otro de los aspectos importantes es el bienestar intelectual. Y mira, lo resumí en estos 3 puntos. Hay que utilizar la mente para estar aprendiendo algo nuevo, para enseñar y para decidir, oponerse a debatir, expresando los propios pensamientos. Porque la mente es como un molino
y se alimenta de pensar, de pensamientos. Y dice un dicho muy popular, ¿no? Y si no tiene la mente en qué entretenerse, se genera esa actitud de ocio, ¿no? Y el ocio, dice el dicho popular, es la madre de todos los vicios. Es decir, por ello nuestros hijos y nuestras hijas en esas etapas están en proceso formativo de aprendizaje y absorben. Entonces, si no tienen un cultivo intelectual, la mente va a consumir lo que llegue. Y hoy los medios de comunicación, redes sociales, dan alimento, pero a veces que no tienen mucha calidad, y eso se va directo a las creencias, a los juicios y a las actitudes de nuestros hijos. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay que estar propiciando aspectos que intelectualmente beneficien la mentalidad. Pero como maestro, aquí te los puse, que aprendan algo nuevo, desde una habilidad manual, una habilidad intelectual. Aquí te puse algún ejemplo, ¿no? Un idioma, pero que en algo estén, no entretenidos para que no te den lata, sino que estén generando y utilizando sus capacidades. O que ellos enseñen, por más sencillo que te pueda parecer que hoy a veces ellos saben manejar mejor las cuestiones tecnológicas, ¿no? Que muchos de nosotros. Pues aunque sea que te enseñen a utilizar o a entender estos ambientes virtuales y ponerse a compartir opinión. A ver, ¿y tú qué piensas de la, ahora de la pandemia? ¿Y tú qué piensas ahora de esto? Oye, ¿y tú cómo solucionarías? Y eso genera diálogos de puntos de vista y eso mantiene nuestra mentalidad en un alimento adecuado y saludable para este desarrollo intelectual. El bienestar emocional. Mira, papá y mamá, esto es clave y esto es toda la vida. Y es sencillamente ser conscientes de qué estamos sintiendo y cómo lo aceptamos o lo rechazamos. Unas personas expertas en esos temas emocionales un día hicieron un ejercicio y se iban a un parque público y le decían a las personas que estaban por ahí: muy buenos días, estamos haciendo una entrevista y la entrevista consiste en que usted nos pueda responder cómo se siente. Y ya, después que hicieron el conteo de todas las entrevistas, cuando les preguntaban qué sentían, respondían con pensamientos. Y cuando les preguntaban que en qué estaban pensando, respondían con sentimientos. Es decir, voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se siente? Ando bien apurado porque tengo que llegar ahorita, aquí a un compromiso y no te puedo atender la entrevista. Y así sucesivamente. Decían estos investigadores, nadie, cuando les preguntamos por sentimientos, nadie nos dijo tranquilo, enojado, triste, con miedo, alegre. Esas son emociones. Y en cambio los pensamientos es todo el discurso mental, el diálogo interno que generamos a raíz de esas experiencias que tenemos. Y papá y mamá, este bienestar emocional se complica porque hay veces que ni siquiera sabemos identificar cómo es que emocionalmente nos sentimos. Si nosotros, que ya tenemos algo de vida recorrida, quienes nos ganen, que ya hay más vida recorrida, ahora imagínate una chica o un chico de prepa que está desarrollando, todavía está pasando por cambios físicos, hormonales. A veces, cómo se confunde el miedo con la tristeza, o cómo se confunde el enojo con el miedo. Es complejo, es complicado. Y cuando no hay una adecuada identificación de las emociones, surgen estados neuróticos. Y una cosita así, la exageramos así. Digo, si alguien sabe de esto, ¿no? Una cosita así de delicada, la minimizamos y decimos, no es para tanto. O como dice la típica frase, ¿no? Que el estado neurótico, cuando estamos en modo neurótico, encontramos un problema para cada solución. Y esto es delicado.
y es más común de lo que pensamos. Tan común que a veces sutilmente podemos estar en esta falta de reconocimiento de nuestras emociones y no tener un bienestar emocional. Y así vivimos, así trabajamos, así nos comunicamos y todo el montón de cosas. Para ello es importante considerar el grado de estrés que estamos viviendo, porque el estrés nulifica nuestra capacidad de generar conciencia emocional. Entonces, este también es un aspecto importante en el que hay que acompañar a nuestros hijos. Y ya no te digo modelarles dependiendo del estado. Si estamos en modo neurótico, mejor hay que pedir tiempo fuera y encargárselo a alguien que esté en mejor estado, porque si no, vamos a hacer cosas y vamos a decir cosas de las cuales después nos va a doler, nos va a pesar y vamos a querer borrarlas y ya no se van a poder borrar. Otro de los aspectos, papá y mamá, para este desarrollo socioemocional es el de las relaciones. Y mira, la etapa en la que ellos están, esto es, pero totalmente importante, es la característica. De niña y niño no se querían separar de ti, pero ahorita hay veces que ya no quieren ni que sepas que tú estás ahí cerca de ellos. ¿Por qué? Porque el grupo, los pares, los amigos, las amigas, los ídolos, los modelos, van a empezar a generar gran influencia y a ocupar, y debe de ser así, a ocupar una parte importante para que ellos puedan configurar su identidad. Es decir, no soy mi papá y no soy mi mamá, o no solo es mi papá y mi mamá lo que hay en el mundo, pero yo no soy ellos, pero tampoco todavía soy yo. Y empiezo a ver el artista, el cantante, que el youtuber, que el futbolista, que el deportista, o sea, toda la influencia va a generar la capacidad de entablar las relaciones interpersonales. No siempre van a ser saludables y positivas, desafortunadamente. Y ahí es donde tenemos que generar que hay también toda una serie de nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos contextos, papá y mamá, que quizás en el tiempo nuestro no figuraban como importantes. Te pongo un ejemplo, ¿no? En una ocasión un compañero de orientación se enfrentaba con que un chico estaba muy angustiado porque él quería ser, su sueño de proyecto de vida era ser un gamer. Y un gamer es una persona que juega videojuegos, gana torneos que organizan estas empresas y compañías que venden todos esos productos, y a partir de ahí genera ingresos económicos. Entonces el problema que él tenía era que en su casa no había el suficiente internet para que él pudiera competir. La mamá no quiso apoyar, entraron en conflictos, y por ahí un tío que le ayuda y que le paga el internet pudo competir y que se gana un concurso a nivel nacional y que se gana 25,000 pesos, pero tenía que ir con un adulto. Pues el adulto que le acompañó, ¿quién crees que fue? Si estás pensando que el tío, te equivocaste. Fue la mamá. Y allá la mamá le estaba echando porras porque son como salas de cine, esos torneos grandes, y ponen las pantallas así como los cines enormes y hay 2 jugadores. Y entonces hay público. Y la mamá le estaba gritando, ella echándole las porras. Eso no existía en otros escenarios. Y entonces dice la mamá, este chico, que la mamá le decía, es que tú nada más estás perdiendo el tiempo, que quién sabe qué. Digo, alguna vez yo pensé, no todos los chicos y chicas que se creen gamers, claro que no lo son, ¿verdad? También son una serie de habilidades, ciertas características para que efectivamente puedan lograr, y no es así simplemente como perder el tiempo, ¿no? Pero es algo que no existía anteriormente. Así como habrá otras en aspectos más académicos, en aspectos deportivos, otras cuestiones nuevas que van surgiendo y que implican otro tipo de círculo social. Cuando son desconocidos para nosotros, pero son funcionales, tenemos que tener la apertura de conocer y de acompañar.
Obviamente no es ni necesario que te lo diga, que si es disfuncional, aunque sea muy común, pues hay que intervenir, ¿no? Y hay que alejar de ese tipo de relaciones. Por lo tanto, pues este ambiente relacional es pero vital. No te vayas a enojar y no te vayas a sentir si de repente pareciera que quieren más a la novia, al amigo, al maestro, a la maestra que a ti. No es que ya no te quiere, está abriendo a un nuevo ambiente relacional. Y luego a veces entra en conflicto papá y mamá, no, es que ya no quiere ni que vaya por él. Les dice que vive en la otra esquina para que no sepan en la casa donde está, no quiere que me vean. Ahora que estaban, me decía, no, apaga la cámara, mamá, no te conectes, que no te vean. Entonces se entran en conflicto emocional papá y mamá a veces y no. Por más raro que pueda parecer, es un proceso un tanto necesario. Él tendrá o ella tendrá que corroborar y replantear después para generar un proceso de identidad a través de las relaciones de amistad y los familiares. Este que viene a continuación, papá y mamá, va a ser una de las habilidades que nuestra sociedad, las teorías, los investigadores, las investigadoras y todos vamos a tener que empezar a considerar como una necesidad vital. Ya lo es, de hecho, pero vamos a tener que considerarlo aún más de lo que estamos haciendo, porque si no tenemos satisfechas las necesidades básicas ambientales, y para esas tú y yo no podemos hacer mucho sino cuidar los medios y recursos naturales que tenemos. ¿Cuáles son las necesidades básicas ambientales? Aire limpio, agua limpia, alimentos saludables, seguridad personal y cuidado de la naturaleza. Y esto, papá y mamá, va a ser un reto, ya lo es, pero lo va a hacer aún más. Y tenemos que considerar y tener en cuenta que hay ocasiones en que no tenemos una cultura de una conciencia ambiental o medioambiental. Y este bienestar lo compartimos todos y nos afecta a todos. Hay algunas estrategias que las instituciones, los sistemas de gobierno están ya empleando en aspectos educativos, pero también en aspectos de intervención. Y lo debemos hacer para poder contar y satisfacer estas necesidades básicas. Pero esto es también algo muy importante que en familia también tenemos que empezar a considerar. El bienestar laboral, y lo digo porque muchos de tus hijos o de tus hijas están en las condiciones, a veces por necesidad, y otras porque hay una iniciativa formativa de desempeñarse ya en un entorno laboral. Y para ello, entender por desarrollo laboral, aparte, claro, pues del ingreso económico, también la capacidad productiva de desarrollar la creatividad y generar un servicio a la comunidad. Y cuidar, lo digo por los chicos y chicas, repito, que por necesidad familiar o personal, pues, porque a veces el recurso económico no alcanza ni para las necesidades básicas, y hay chicos y chicas que tienen que generar o contribuir con empleo, cuidar el equilibrio entre el trabajo y la vida, en este caso, porque es trabajo, vida familiar y vida académica. Y siempre estar supervisando, papá y mamá, los espacios laborales, ¿no? Sobre todo cuando son en horas, pues, ya de la noche o en espacios alejados. Hay que tener mucho cuidado con esto y propiciar el desempeño de estas capacidades laborales, repito, si la necesidad pues lo amerita, y si no lo amerita y hay una solvencia suficiente, no le va a hacer daño que aprenda a hacer algún oficio, que aprenda a hacer alguna actividad que laboralmente le pueda ayudar a que él muestre sus capacidades, su creatividad, e incluso que pueda generar algún aspecto de ingreso económico. Muchas de las teorías, gentes que se dedican a la investigación, le dicen a este aspecto del bienestar espiritual, le pueden llamar así como el bienestar axiológico, el de los valores, el del significado, para no generar en ocasiones controversias con mentalidades de religiosidades muy específicas. Que no es otra cosa, papá y mamá, responder esas grandes preguntas que se les puede llamar como misterios en la vida, ¿no?
y encontrar el significado. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué? Apreciar el valor, generar un propósito, un objetivo de vida, una misión de vida. Uno de los grandes conceptos que todavía se manejan en las áreas educativas es el de la vocación, que se entiende a veces más en el ámbito de la elección de carrera, ¿no? Pero la vocación en cuanto a qué generé o a qué fui llamado a esta existencia. Y ahí el aspecto más común es el de la conciencia de la trascendencia. Y por lo general se entiende o se ve este sentido de la trascendencia casi siempre con un aspecto religioso, que no necesariamente es así. Por eso, papá y mamá, esta rueda del bienestar para el desarrollo socioemocional o de todo lo que contribuye, hay que tenerla constantemente. Va a ayudar mucho que pues tú y yo lo estemos también ejercitando, porque vamos a generar el ambiente socioemocional para el desarrollo individual y por lo tanto para la mejoría académica. Lo cuido en mí y lo propicio en mis hijos o lo propicio en mis hijas. De manera muy breve, te comparto este material de video para que podamos resumir los puntos que a continuación te presenté. Vamos a presentar el material. El bienestar tiene al menos 5 dimensiones que se complementan entre sí. El bienestar material, que implica contar con bienes como casa, vestido, alimentos, entre otros, y de percibir con los sentidos estímulos agradables. El bienestar físico, que es el resultado de la salud física. El bienestar social, que se basa en las relaciones con otras personas y se extiende a toda la sociedad. El bienestar profesional, que se refiere a la satisfacción laboral. Y el bienestar emocional, que es la capacidad de mantener una dimensión de calma, conexión con otro, perspectiva sobre una situación, y un sentido de propósito que nos direcciona hacia una vida más significativa. Procurar el bienestar, tanto el propio como el de los hijos, implica atender cada una de estas dimensiones. Y bien, papá y mamá, pues esto es lo que te compartimos el día de hoy, esperando sea de provecho para esta etapa formativa en la que tus hijos y tus hijas acaban de concluir o el peldaño más que ya acaban de avanzar. Agradecemos, estamos a la orden. Cualquier duda o información, y a continuación cedo el micrófono a la maestra Elsa, también por si de tu parte hubiera algún comentario, alguna duda, con todo gusto lo atendemos. Gracias.